Si no diseñas tu propio plan de vida, lo más posible es que caigas en el plan de otra persona. Y adivina qué han planeado para ti. No mucho. Jim Rohn. Jim decía, tu nivel de éxito rara vez superará tu nivel de desarrollo personal, porque el éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Así que aquí está el gran axioma de la vida. Para tener más de lo que tienes, conviértete en más de lo que eres. Aquí es donde debes concentrar la mayor parte de tu atención. De lo contrario, es posible que tengas que lidiar con el axioma de no cambiar, que es, a menos que cambies como eres, siempre tendrás lo que tienes. Un día mi mentor, el señor Earl Schoff, me dijo, Jim, si quieres ser rico y feliz, aprende bien esta lección. Aprende a trabajar más en ti mismo que en tu trabajo. Debo admitir que esta fue la tarea más desafiante de todas. Este negocio del desarrollo personal dura toda la vida. Verás, en lo que te conviertes es mucho más importante que en lo que obtienes. La pregunta importante que debe hacerse en el trabajo no es ¿qué estoy obteniendo? En lugar deberías preguntar ¿en qué me estoy convirtiendo? En lo que te conviertes influye directamente en lo que obtienes. Piénsalo de esta manera. La mayor parte de lo que tienes hoy lo has atraído al convertirte en la persona que eres hoy. Si quieres algo en la vida, la responsabilidad recae en una sola persona. Y esa persona eres tú. Nadie te debe nada. Si lo deseas, debes planificarlo. Si lo quieres, debes sacrificarte por ello. Si lo quieres, debes trabajar por ello. En otras palabras, no solo atraes el éxito deseándolo. A medida que trabaja en usted mismo, se convierte en una persona más inteligente, más atractiva y más consciente, y se vuelve más fácil atraer a las personas, las situaciones y las experiencias que necesita para tener éxito. Comparto ahora este pequeño fragmento de un discurso de Jim que impactó mi vida. Aquí está el gran desafío de la vida. Puedes tener más de lo que tienes porque puedes llegar a ser más de lo que eres. Ese es el desafío. Y por supuesto, la otra cara de la moneda dice, a menos que cambies tu forma de ser, siempre tendrás lo que tienes. He encontrado en mi experiencia que los ingresos no superan por mucho el desarrollo personal. Ahora bien, a veces los ingresos dan un salto de suerte, pero, por supuesto, a menos que crezcas donde están, por lo general volverán a donde estás. La vida tiene formas extrañas. Si alguien te da $1 millón, mejor que te hagas millonario rápidamente. Así te quedas con el dinero. De lo contrario, seguro desaparecerá. Alguien dijo una vez que si tomas todo el dinero del mundo y lo divides en partes iguales entre todos, pronto volverá a estar en los mismos bolsillos. Increíble. El éxito es algo que atraes, no algo que persigues. El éxito es buscar un buen lugar para quedarse. Entonces, en lugar de ir tras él, trabajas en ti mismo, desarrollo personal. Vea, la pregunta principal que debe hacerse en el trabajo no es ¿qué estás recibiendo? La principal pregunta que debe hacerse en el trabajo es ¿en qué te estás convirtiendo? La gran pregunta no es ¿cuánto me pagan aquí? La gran pregunta es ¿en qué me estoy convirtiendo aquí? Porque la verdadera felicidad no está contenida en lo que obtienes. La felicidad está contenida en lo que te conviertes. Cuando se trata de cómo vivimos nuestras vidas, todos nosotros tenemos dos opciones. Podemos elegir tomar el control del día, ponernos al frente y creer que podemos cambiar nuestra realidad. O podemos estar a la merced de las circunstancias, creyendo que solo podemos responder a la realidad. Te desafío a encontrar cualquier gran ser humano que permitió que la vida dictara su realidad. Earl Schoff, uno de los primeros mentores, le enseñó a Jim que sus ingresos está relacionado con su filosofía, no con la economía. Todo esto tiene que ver con la percepción y es muy cierto. Por ejemplo, si cree que no es digno de recibir un aumento, entonces no obtendrá un aumento. Harás cosas para sabotearte a ti mismo, tanto consciente como inconscientemente. Lo que crees que puede suceder, sucederá. Así que asegúrate de que tu filosofía sobre ti mismo, tu potencial y la cantidad de riqueza que se puede crear sea alta.
A continuación compartiremos 7 enseñanzas de Jim que harán que tu vida sea exitosa y abundante. Número 1. Aprovecha siempre los buenos momentos cuando todo va bien. Cuanto más uses los buenos momentos para prepararte para los malos tiempos, mejores serán los malos tiempos. Por ejemplo, si en este momento de tu vida estás ganando dinero y tienes posibilidades de ahorrar e invertirlo, solo hazlo, porque cuando vengan las tormentas financieras tendrás el respaldo para sobrellevarlas correctamente. Número 2. No trabajes más duro. Trabaja de forma más inteligente. Para mí esto solo significa que debemos centrarnos en las cosas que realmente importan y eliminar las que no. También significa abordar las cosas importantes primero para que se hagan antes que nos cansemos demasiado, nos sintamos demasiado entusiasmados o nos aburramos demasiado para hacerlas. Número 3. Sé disciplinado. Jim decía que el éxito no es más que unas pocas disciplinas simples practicadas todos los días. Así que la disciplina lo es todo. En la disciplina hay tantas recompensas. Aquellos con la disciplina para seguir hasta el final, conscientemente son los que tendrán éxito al final. La disciplina para decir no cuando lo necesitas. La disciplina para decir sí cuando no quieres. La disciplina para trabajar duro. La disciplina para ser constante en todas las áreas de tu vida. No son las enormes acciones las que importan a largo plazo, son las pequeñas pero frecuentes disciplinas diarias compuestas a lo largo de los años las que te llevarán a tu mayor éxito. Número 4. Sueña en grande. Los sueños son una proyección del tipo de vida que queremos llevar. Los sueños pueden impulsarte, los sueños pueden hacerte saltar obstáculos. Cuando permitimos que nuestros sueños nos atraigan, desencadenan una fuerza creativa que puede dominar todo en nuestro camino. Sin embargo, para liberar este poder, tus sueños deben estar bien definidos. Un futuro borroso tiene poco poder de atracción. Los sueños bien definidos no son borrosos. Los deseos son borrosos para lograr realmente tus sueños, para que tus planes futuros realmente te impulsen. Tus sueños deben ser vívidos. Número 5. Define exactamente lo que quieres y ponte metas claras. Jim decía, si trabajas en tus metas trabajarán en ti. Si trabajas en tu plan funcionará en ti. Cualquier cosa buena que construyamos termina construyéndonos a nosotros. Jim habló sobre la importancia de establecer metas para poder administrar su tiempo. Sencillamente porque tienes una dirección, tienes una ruta clara. Por lo tanto, sabes qué habilidades necesitas trabajar para llegar a la meta. Tener grandes metas en la vida te mantendrá enfocado y te ayudará a aprovechar al máximo tu vida y tu tiempo. Jim también dijo que primero tienes que trabajar en tus objetivos, porque si trabajas duro y no tienes metas literalmente, estás siendo improductivo. En segundo lugar, es muy importante que escribas tus metas u objetivos. Esto te ayudará a enviar a tu mente subconsciente el mensaje de lo que debe hacer. Recuerda que si condicionas tu mente positivamente, atraerás todo lo que te has propuesto o deseas. En tercer lugar, debes verificar el tamaño de tus metas y los tipos de metas, es decir, afectarán la forma en que piensas, hablas, te vistes, caminas y todo lo demás. Jim dijo que no tienes que hacer metas pequeñas. Quieres ponerte metas grandes que te inspiren y te hagan sentir emocionado y te afecten de manera positiva. Número 6. Ten pasión y todos los días levántate con entusiasmo. Sea apasionado por lo que hace y muestra a los demás que está entusiasmado con el trabajo que crea. Cuando amas tu trabajo, afectarás a otros y los inspirarás a hacer lo mejor que pueden en las cosas que los hacen fuertes. Cuando le muestres esto a la gente, sabrán mucho más dentro de ti que está por venir. Y número 7. Desarrolla tu carácter. Jim Rohn decía, el carácter no es algo con lo que naciste y no puedes cambiar. Es algo con lo que no naciste y debes asumir la responsabilidad de formarlo. El éxito social se construye sobre la base del carácter, y el carácter es el resultado de cientos y cientos de decisiones que tomas y que gradualmente convierten quien eres en un momento dado en quien quieres ser. Si ese proceso de toma de decisiones no está presente, seguirás siendo alguien, seguirás vivo, pero puedes tener una personalidad en lugar de un carácter, y para mí, eso es algo muy diferente.
El carácter no es algo con lo que naciste y no puedes cambiar como tus huellas dactilares. Es algo que debe asumir la responsabilidad de formar. Construyes el carácter por cómo respondes a lo que sucede en tu vida, ya sea ganando cada juego, perdiendo cada juego, enriqueciéndose o lidiando con tiempos difíciles. Construyes el carácter a partir de ciertas cualidades que debes crear y nutrir diligentemente dentro de ti mismo, tal como lo harías con una planta y regar una semilla o recoger madera para hacer una fogata. Tienes que buscar esas cosas en tu corazón y en tus entrañas. Tienes que cincelar para controlarlos, al igual que cincelar la roca para crear la escultura que anteriormente solo existía en la imaginación. Pero realmente sorprendente del carácter es que si estás sinceramente comprometido a convertirte en la persona que quieres ser, no solo crearás esas cualidades, sino que las fortalecerás y recrearás la abundancia, incluso como tu dibujo en ellos todos los días de tu vida. Es por eso que construir tu carácter es vital para convertirte en todo lo que puedes ser. Para finalizar este poderoso video, recomendamos hacer algo que Jim recomendaba para crecer y desarrollarse íntegramente. Escucha atentamente. Lo primero tiene que ver con trabajar tu parte espiritual. Jim decía que lo que nos hace realmente ser diferentes a los perros, gatos, pájaros, ratones y demás animales es precisamente que tenemos una parte que nos impulsa y nos transporta a estados de poder ilimitados. Así que lo que sea que tenga que leer y asimilar para desarrollarse en esta área, sugiero enfáticamente que lo haga. Los valores espirituales y éticos ayudarán a construir una base sólida debajo de su búsqueda de riqueza y fortaleza. Segundo, enfócate en trabajar tu estado físico. Recuerda que el cuerpo y la mente trabajan juntos, y para que su mente tenga la energía necesaria para esforzarse, su cuerpo debe estar en la mejor forma posible. ¿Has escuchado la frase, trata a tu cuerpo como un templo? Un templo no es una mala palabra, algo que cuidarías muy bien. Trata a tu cuerpo como un templo, no como un cobertizo. Y tercero, desarrolla tu poder mental. La mente es el regalo más poderoso que Dios nos dio. Así que, amplía la mente, desarrolla buenos hábitos de pensamiento, buenos hábitos de estudio. Busca ideas y trata de encontrar formas de aplicarlas al comportamiento humano y al mercado. Todo eso requiere ejercitar la mente, que es lo que Jim llama estiramiento de la mente. Aplica cada día las anteriores enseñanzas y definitivamente tu vida cambiará. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza y te ayudará a traer más abundancia, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. ¿Te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook? Por favor, síguenos enseguida.